Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, hoy día abril 2, 2023. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Isaías 50, 4 al 7. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura. La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, del 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio del día. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Mateo 27, 11 al 16. Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: sí, tú lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato: ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían a la sazón un preso famoso llamado Barrabás. Y cuando ellos estaban reunidos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer: no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Respondieron: a Barrabás. Dice Pilato: ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Y todos a una: sea crucificado. Pero, ¿qué mal ha hecho?, preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza: sea crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis. Y todo el pueblo respondió: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado.
Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burlas, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle. Al salir, encontraron a un hombre de Cinere llamado Simón y le obligaron a llevar su cruz. Llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es, Calvario, le dieron a beber vino mezclado con miel, pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echaron a suertes y se quedaron sentados allí para custodiarle. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Y al mismo tiempo que a él crucificaban a dos salteadores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz». Igualmente, los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo: «A todos salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él». Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo: «Soy hijo de Dios». De la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9ª, y alrededor de la hora 9ª clamó Jesús con fuerte voz: «Elí, Elí, lema sabactini», esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: «A Elías llama éste». Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola en una caña, le ofreció de beber. Pero los otros dijeron: «Deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle». Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en 2, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hundieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se lo entregase. José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia
y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el día siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor dijo, cuando aún vivía, a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, los roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Papa. Jesús en la cruz dice una frase, solo una: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una frase dura. Jesús sufrió el abandono de los suyos que habían huido, pero le quedaba el Padre. Ahora en el abismo de la soledad, por primera vez, lo llama con el nombre genérico de Dios y le grita con voz potente el por qué, un porqué lacerante. ¿Por qué? Una vez más por nosotros, para servirnos, para que cuando nos sintamos entre la espada y la pared, cuando nos encontremos en un callejón sin salida, sin luz, sin escapatoria, cuando parezca que ni siquiera Dios responde, recordemos que no estamos solos. Jesús experimentó el abandono total, la situación más ajena a Él, para ser solidario con nosotros en todo. Queridos hermanos, que la reflexión nos acompañe y nos dé el entendimiento para comprender el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. La paz sea con todos nosotros. Amén.